Bueno, señor Archibaldo Lanús, un placer tenerlo en A Dónde Vamos TV. La verdad que es un orgullo para nosotros poder tener este reportaje. Y bueno, también le quiero agradecer el libro que me hizo llegar, Saber Ser. Y voy a leerles la dedicatoria. Este recorrido por los senderos de la sabiduría universal en homenaje a su amor por el conocimiento. Cordialmente, Archibaldo Lanús, 24 de septiembre de 2019. Muchísimas gracias. Bueno, a ver, usted trabaja en relaciones internacionales, sin embargo escribió un libro en el 2012 que se llama La Argentina Inconclusa. ¿Usted nos puede comentar más o menos de qué se trata el libro? Sí, es un libro, lo que traté de hacer era mostrar en grandes trazos las distintas etapas de la construcción de este gran proyecto de ser y hacer que es la Argentina. Y quería detectar a dónde estaban las llaves o los momentos emblemáticos de una evolución que finalmente llega a nuestro tiempo, a nuestra época, contraviniendo o negando un poco las grandes utopías que nos vieron nacer como nación. ¿Por qué? Porque la Argentina fue un gran proyecto, como digo, de hacer y hacer, donde el pueblo invirtió enorme energía y una ambición muy grande, a tal punto que a principios del siglo XX todos los analistas, los historiadores decían que la Argentina iba a llegar a fines de ese siglo a ser una gran potencia. No en vano, a principios del siglo, los poetas, los diarios, los escritores más conocidos hablaban de la Argentina como una gran epopeya, como el cumplimiento de un mito, el mito de América, de la libertad, del bienestar, etc. Sin embargo, hacia finales del siglo comprobamos, digo el siglo que acaba de pasar, sí, comprobamos que hay algo, no sé si falló, pero no se cumplió como claro, pensábamos. ¿Qué pasó en el camino, no? ¿Qué pasó en el camino? El libro intenta demostrar o detectar esos momentos. Exacto. En principio destaca varias cosas, si usted me permite, le puedo por comentar. favor, sí, sí. En primer lugar, que desde el principio tenemos un grado de antagonismo muy grande en la sociedad. Las guerras civiles, por cierto, muy violentas. Hubo mucha violencia, sobre todo en el siglo XIX, en la Argentina. Hay que destacar que las guerras civiles no tenían prisioneros, se degollaban todos los prisioneros. Claro. Inclusive después que el ejército grande entró en Buenos Aires después de la batalla de Caseros, hubo una matanza general del famoso regimiento Aquino, tardó varios días. Es decir, es un país que tuvo mucha violencia al principio, una gran inestabilidad. Tardó como 50 años en nombrar, desde el 25 de mayo hasta lograr una constitución. Se tardó 50, constitución para todos, se tardó 50 años. Y para lograr que fuese un país democrático, una república democrática, se tardaron otros tantos, un poco más de 50 años. En el año 12 fue la ley Saspeña, 1912, y en el 30 ya en la primera experiencia democrática se frustró con el golpe de Estado. Es decir, hay una permanente dificultad en la Argentina de instalar
un sistema de gobierno legítimo aceptado por todos. Exacto, y lo que ocurre mucho, si usted me permite, que como ciudadana lo veo, es que todo lo bueno que hace el gobierno anterior es como que el que sigue... Bueno, eso es otro de los síndromes, que cada gobierno viene para deshacer lo que hizo el anterior. Exacto, y hay cosas buenas que se hicieron. Entonces no hay continuidad en Argentina. No hay. Hay un antagonismo muy grande, una permanente conflicto, parecería, que ha llevado a momentos de violencia importantes, ¿no es cierto? Mira lo que fue el gobierno militar del 76, Exacto. y lo que es hoy, Es lo que soy. donde una mitad cree que, o por lo menos Sí. la mitad gubernamental cree que el resto se ha equivocado, que son Exacto. ignorantes, que son ladrones, que son... Entonces yo digo, ¿cómo podemos establecer una república donde las propias autoridades consideran que no votan por ellas y son todos ladrones? Exacto. Y eso es muy grave, porque es muy difícil hacer una comunidad donde tenemos que trabajar conjuntamente para el bien común, donde la mitad descalifica completamente la otra mitad, o una parte muy Exacto, importante. exacto. Se subestima la inteligencia de la otra persona también, ¿no es cierto? También, Porque piensa distinto. Aristóteles decía que lo que amalgama una comunidad, lo que hace posible una comunidad, es la filia. La filia quiere decir la hermandad, la de sentirse hermanos de la misma familia. Exacto. Los hermanos pueden Exacto. disentir, ser diferentes, visualizar la vida en forma diferente, pero está esa filia, esa hermandad que los une o que los hace participar en un universo común. ¿Sí? Exacto. Es decir una que de las cosas perdón. que es difícil. Sí. Es decir que la grieta vendría de mucho antes. Es profunda la grieta, Es me profunda. parece. Es profunda y de mucho tiempo. Creo ¿No? que sí. ¿No? Y bueno, fíjense que el libro de Joaquín B. González, Balance del siglo, él dice que la ley de la historia argentina es el odio, es esa permanente contradicción entre partes de la sociedad. Es como una hidra feroz que nos impide ser. Sí. La ley del odio, dice Sí. Joaquín B. González. Sí, es como que está instalado, ¿no? Bueno, Exactamente. sí. No sé, instalado o la han instalado, o las usan. Es un, También, se ¿no? usa. También. Exacto. Bueno, entonces el libro destaca eso. Después destaca la permanente, últimamente la permanente emergencia. La sociedad argentina vive como una permanente emergencia, Sí. donde todo es provisorio, todo puede cambiar en cualquier momento. Sí. Sí. Las leyes cambian, los contratos pueden pasar de dólares a pesos, de pesos a cualquier cosa. Exactamente. Eso hay una cosa. Y no digamos los resultados de la última periodo democrático son espantosos, ¿no? Sí. Una inflación de la más grande del mundo. Y el Estado se lo toma como propio, ¿no? El Estado es el botín de guerra de la política. El Estado se lo asalta en cada oportunidad que cambia de gobierno. Exacto, es así. Y no hay un Estado profesional, Ujú. hay muy pocos sectores donde podríamos decir que hay profesionales, donde se entra por méritos, por concursos, como es en ¿Qué es Europa, lo ideal? en ¿En China? Europa, en China, en En todos China. lados, casi Claro. todo el mundo, Claro. salvo en América Latina, el África, y Argentina es un ejemplo de esta especie de botín de guerra. Y no le digo lo que son las provincias. En la provincia lo nombran gobernador y pueden nombrar el director de teatro, todo. Claro, todo exactamente. suyo. Es como una propiedad privada. Exactamente, es verdad eso. Es inconcebible. Exactamente. Usted participó en numerosas negociaciones y misiones en la ONU, FMI, OEA. Actualmente tenemos una deuda importante con el FMI. ¿Cómo lo calificaría esa negociación sin entrar en... Bueno, Argentina ingresa, digamos, la Argentina ingresa en el sistema multilateral después de la Revolución Libertadora, en el 56. Se ingresa y ahí formamos parte de las instituciones de Bretton Woods. Desde ese momento hasta ahora creo que hemos hecho unos 22 acuerdos
con el Fondo Monetario Internacional. 22 acuerdos con el Fondo Monetario Internacional, de los cuales ninguno se cumplió. Hubo cientos de waivers, que es decir, postergaciones, modificaciones, etcétera, etcétera. Es una cosa recurrente, ¿no es cierto? Sí. Como recurrir. Ahora tenemos un acuerdo que, bueno, es fruto, a mi juicio, ¿no? Cada uno tendrá su opinión, de un gran error en materia de política económica que llevó al vaciamiento de las reservas del Estado. Cuénteme su experiencia como embajador. Fue embajador de Francia, en Francia, Sí. en 2 oportunidades, ¿verdad? Y sí, y sobre todo también hice la negociación las negociaciones que llevaron a la Organización Mundial de Comercio en Ginebra, en la oficina de Naciones Unidas. Sí. Tuve una muy interesante y muy compleja experiencia en esa gran negociación que fue la de Uruguay, del GATT, muy importante. Funciona diferente los franceses que los argentinos, ¿no? ¿En qué sentido? ¿Cómo es como comunidad, como país? Bueno, Francia es un país más organizado, Claro, más institucionalizado, claro. En fin, Sí. Tiene una cultura más sólida, y hay un Estado de Derecho. Exacto. La Argentina, después hay mucho, a mi juicio, mucho menos corrupción. La Argentina es uno de los problemas más graves, aparte de la inflación, de la mala gestión pública, algunos problemas graves en materia educacional, etc. Uno de los problemas más graves que bloquean o que impiden el gran proyecto argentino es la corrupción. Exacto. La corrupción de los sectores privados en colusión con los funcionarios o algunos funcionarios públicos. Claro, algunos funcionarios, es verdad. Su Y libro... no, y además de la corrupción, la impunidad, porque no es solo la corrupción. El hecho de la corrupción está previsto por las leyes. Exactamente. El problema es que en los últimos, por ejemplo, hay un estudio de 3 ONG que afirma que entre 1980 y 2007, 2008, 10 por ahí, analizando como más de 600 casos de mega corrupción, solamente fueron penados o sancionados los responsables el 3%. Nada, absolutamente. Y hay provincias que no quiero decir cuáles, se han hecho investigaciones y bueno, de todas las denuncias, el 2%. Y luego 2% que van digamos, a juicio oral, y después otros 2% que son condenados. Es decir, hay una verdadera impunidad. Exacto. Sí. Y los que no se benefician de la impunidad acceden a lo que se llama la prescripción. Es increíble que en la Argentina se puede, en medio de un juicio, hacer prescripción, pero bueno, es así, está todo organizado. Está todo organizado, fríamente calculado. Calculado y organizado. Sí. Su libro se llama, el último libro, Saber Ser. Sí. La comprensión depende de la relación entre saber y ser. Y para ser, hay que ser primero, como dijo Uspensky en Fragmentos de una enseñanza desconocida. Y por último, ¿cómo logro ser? ¿Cómo logro ser? Ser, claro. Bueno, vamos a partir de una premisa muy importante. El hombre, a diferencia del animal, es un ser que debe ser, que debe construirse. Exacto. La enseñanza del conocimiento, el estudio es necesario para construir ese ser. Los animales están completos. Un perrito sabe más o menos cómo ir al agua, cómo defenderse, cómo limpiarse, qué es lo bueno que hay que comer, qué es lo malo, con muy poco contacto, muy corto con su madre o su padre. En vez, un ser humano, aparte del amor de sus padres, que es muy importante en los primeros años,
tiene que construirse. Si usted deja a un ser humano en la selva, se transforma en un animal, un verdadero animal salvaje. Por eso la educación es la base del ser. Y decía Piccolo de la Mirandola, decía, el hombre no es, sino lo que puede llegar a ser. Es ese poder llegar a ser es lo que hace que el hombre se construye, es una construcción. La principal tarea que tenemos como personas es la construcción de nuestro propio ser. ¿Y cuánto influye el amor de la familia? Bueno, el ser humano necesita el amor de sus padres, creo que hasta los 5 o 6 años, muy importante. Si no, tiene muchas carencias de identidad afectiva, psicológica, bueno, sabemos. Sí. Muy importante. Bueno, muy después importante. el amor en la vida, bueno, ya es otra cosa, ¿no es cierto? Sí. Pero es como un alimento el amor de sus padres, es una formación, es una energía estabilizadora, que es lo que le potencia al ser humano. Y ahí la familia, el rol de la familia es importantísimo. Ver que se pueden sacar los niños y usarlos como átomos. Claro. Me parece que... Es como que el amor, fundamentalmente de la familia, como usted dice, pero el amor es lo que construye realmente, en todos los órdenes de la vida, ¿no? Exactamente. En todos los órdenes. Que un poco se ha perdido ese sentido de construcción. Ahora hay un estudio que se ha hecho sobre, no lo tengo acá porque, bueno, no vine preparado para esto. Cuando se estudió el genoma humano, hace algunos años, décadas, se descubrió, en fin, toda esta temática, se creyó que el genoma tenía millones de códigos que determinaban nuestra vida. Ahora han hecho una investigación en Estados Unidos muy importante, salió en la revista Nature, en virtud del cual se ha detectado que solamente el 8% del genoma tiene códigos. El resto está es decir, está sordo, no hay nada. Y es el hombre el que la construye, el que va a construir su propio ser. Quiere decir que los hábitos heredados no son tantos como creíamos. Somos una construcción de la educación, de la sociedad, de distintas influencias, pero somos una construcción. Y ahí que la educación, la cultura, es tan importante. El modelar a un hombre es casi una creación, y creo que eso es maravilloso, ¿no es cierto? Sí. Y es una construcción que no es solamente sobre nosotros mismos, sino también con el otro. Es que el otro porque el otro es parte de uno mismo, claro. ¿no es cierto? Por eso Lord Chesterfield le decía a su hijo en esa famosa carta del siglo XVIII que tenía que educarse para agradar al otro. Exactamente. Para que el otro se sienta mejor. Por eso la cortesía, la urbanidad. Nosotros hemos perdido mucho de esa consideración del otro. En el libro 7 de la República, Platón relata la situación del hombre ante el desafío de la educación o la falta de ella. ¿Quiere relatar el mito, el de la caverna? Es muy bueno. Es muy bueno. Es uno de los grandes mitos del mundo occidental, ¿no es cierto? Él decía que el hombre primitivo, digamos, el hombre sin educación, vamos a hacer, es decir, está dentro de una caverna mirando al fondo de la caverna con los pies atados. Como una persona mira al fondo. Afuera de la caverna está el mundo y hay un fuego. Y el mundo, que son las vaquitas, los señores que pasan, los labriegos, lo que ocurre, un perro, con esa luz que hace la fogata, se proyecta en el fondo de la caverna. Y el hombre sin educación está viendo imágenes que no son verdaderas. Es algo que no es verdadero, es una imagen, como el cine. Entonces dice Platón que la educación, la formación del hombre, la educación sobre todo, consiste en sacarse los lazos que unen las piernas, mirar hacia afuera, encandelarse con la luz, salir con esfuerzo hacia afuera y ver la realidad. Y ese es el proceso de la educación. Ir de una ficción
de una creencia solamente y ver la verdad. Es hacia es muy la verdad. gráfico. Sí. Es muy El gráfico. mito de la caverna. Sí. En la República. Es verdad. La palabra feliz aparece 53 veces en el Nuevo Testamento. Fausto, por otro lado, dice, solo el presente es la felicidad. Para usted, ¿qué es la felicidad? Bueno, vamos a hablar, si quieren, este tema en relación a la historia, ¿no? Bien. Todas las religiones o las cosmovisiones o las culturas antiguas están basadas en la idea de que el hombre depende de algo de afuera de sí, de los astros, de los dioses, en América de la Pachamama, hay que mantener la calma, alimentada la Pachamama, bueno, en los aztecas, todos los pueblos en realidad, los antiguos, de los sacrificios que hay que hacer, a veces hay que sacrificar con sangre fresca de los niños, con las vírgenes, siempre hay que dar para poder preservarse de algo que está fuera de uno, o darse al cosmos, como en el caso de los antiguos, de los orientales. El primero que dice que rompe con esa tradición es Cristo. ¿Por qué? Porque el Cristo dice no depende de los sacrificios, no depende de un destino, depende de ti mismo, y de acuerdo a lo que sea tu conducta vas a tener tu destino. Y eso es una revolución importantísima en el ser humano. Lo otro que dice es que lo que va a regir la vida de ese ser no es la sumisión o el miedo, ¿no es cierto? O en fin, los sacrificios, sino el amor. Está el famoso el sermón de la montaña. Entonces, hay un cambio completo de la visión del hombre. Y yo creo que cuando hablamos casualmente de la construcción del hombre, está construyéndose con un destino. ¿Qué es ese destino? Y es ser feliz, ser completo, es tener esas, diríamos, los apetitos satisfechos, cumplidos, sin miedo, ¿no es cierto? A través de esa pulsión que es el amor, etc. Por eso es muy importante que los sistemas políticos, los sistemas productivos, tengan en cuenta que están hechos para que el ser humano viva dentro de esos esquemas y deben respetar las apetencias fundamentales del ser, porque si no, me voy a ir a una sociedad en donde todo lo que haga es en contra de mi felicidad y me somete al dolor, al miedo y etc. Por eso tenemos que tener en cuenta siempre que el hombre busca la felicidad y hay que tratar de darle la felicidad. Bueno, es algo muy amplio, ¿cierto? Sí, es muy difícil, es un arduo trabajo que debe tener cada uno con uno mismo, porque es como que ahora el hombre es el afuera, ¿no? E internamente, ¿qué pasa? Bueno, hay un afuera y un adentro. Claro, por eso. El adentro, el hombre es doble. Alguien decía que el hombre es como un anfibio. La mitad de su vida está bajo el agua y la mitad vive arriba del agua. Adentro es su mundo espiritual, su mundo interior que nadie lo puede negar. Y el afuera es la sociedad. Por eso Aristóteles decía, el hombre es un ser sociable, porque nosotros tenemos que vivir ¿a dónde? En la sociedad. Y entonces podemos juzgar su vida respecto a esa sociedad, de las instituciones, la libertad, etc. Si esa sociedad lo somete al imperio soviético digamos, de dictaduras, etc., es una vida terrible. Entonces tenemos que darle al hombre un contexto de vida que respete sus esencias, que son, en primer lugar, la libertad, fundamental, digamos, porque es la libertad lo que va a guiar, ¿no es cierto?, nuestra construcción. La tabla Esmeralda atribuida a Hermes.
Sí, muy estratégica, es verdad, sí. 3 veces grande, sostenía 3 principios. El mundo es un todo, la parte es igual que el todo y la parte es solidaria del todo. Es decir, que lo que pasa en el cielo pasa en la tierra. ¿Esto significa que existe una influencia planetaria sobre la humanidad? Bueno, nosotros formamos parte de un todo energético y no podemos librarnos, eso es evidente. A decir que dependemos de tal astro o de tal situación es otra cosa, formamos parte. Y desde nuestro nacimiento tenemos un jardín que nos es dado, es evidente que el lugar de nacimiento, dónde y cómo hace, ya es una forma de condicionamiento, pero no quiere decir que sea todo, es una parte. Y uno después, con libertad, la libertad es lo que lo va a llevar al hombre a utilizar lo mejor posible su propio espacio de vida. Exacto. Y a su propio jardín. Exacto. Hay jardines que son áridos, otros que son más húmedos, otros que son, depende. Bueno, y cada uno en ese jardín tiene que hacer lo mejor. Es verdad. Volviendo a Chesterfield, él decía que por los detalles se conoce una persona. Claro. ¿Usted qué agregaría a eso? Claro, porque en el fondo Chesterfield dice no, Chesterton no, Chesterfield. Chesterfield, sí. A su hijo. Los detalles quiere decir su urbanidad, su delicadeza, su cumplimiento moral, etcétera, etcétera. Entonces va a descubrir ahí el hombre. En ese sentido lo decía. En ese sentido. Que el hombre no hay que descentrar lo pequeño. No, eso que está en las grandes, no, yo estoy en las grandes cosas y qué sé yo, y me desprecio a una mujer o esto, lo otro, no. Detalles, el ser humano es algo muy completo y muy, digamos, abarcativo, ¿no es cierto? Sí. Porque tiene aspecto emocional, aspecto racional, su capacidad de hacer, la tecnológica, el faber, el homo faber, el lúdico, hay muchos aspectos del hombre. Es verdad. ¿El poder, considera usted que adormece la razón? ¿Eso quién lo dijo? Una persona con tanto poder. ¿No lo dijo Hannah Arendt? No lo recuerdo, pero... Sí, me parece que lo dijo. ¿Es posible? No lo recuerdo. Sí, evidentemente el poder trastorna un poco el hombre. Sí, un poco. Un poco, ¿no? Me parece, depende de la persona, ¿no es Claro, cierto? depende. Las personas sabias y bien formadas. Lo que pasa es que en la antigüedad la gente de cierta estatura social recibía una educación más esmerada. Fíjense que Alejandro el Grande tenía Aristóteles de profesor, ¿no? Claro. Qué oportunidad. ¿Y los temores del siglo XXI? ¿Qué podría decir? ¿Cuáles son? Bueno, aquí estamos en algo. Yo creo que estamos en un cambio de paradigmas. Cambio de paradigmas. Desde el Renacimiento se creyó que la política, la organización política, el Estado-Nación, digamos, que es una de las propuestas de Thomas Hobbes, casualmente para evitar la violencia interestatal, dice que organizarse el Estado va a dar las leyes y va a ir. Se creía que la política iba a realizar o satisfacer algunas utopías colectivas del hombre. Es decir, la libertad, el bienestar, la igualdad, etc. Y todas las grandes, digamos, lo que se llama la filosofía de la ilustración, ¿no es cierto? Exacto. Sí. La educación, etcétera, etcétera. Y nosotros estamos observando actualmente que se está desacreditando esas utopías colectivas y se está yendo hacia una situación de repliegue de lo colectivo
participación colectiva del ser a lo individual, al individualismo. Es decir, el Estado, vamos a poner, que ayudaba a crear condiciones favorables para satisfacer necesidades sociales, grupales del individuo, se estaría como retirando, dejándolo al desamparo, y hoy en día la principal cuestión es prepárate para poder ser en una sociedad que no te va a considerar colectivamente, sino hacer lo que tú puedes hacer en esta sociedad, es decir, el individualismo. Exacto. Yo, individuo, me tengo que preparar para triunfar en esto, no tiene que ocuparme de lo que pasa con el otro. Y esto está llevando, poco a poco, a muchas personas al desamparo y la inseguridad, la falta de trabajo. Les dicen, y además todo esto está hecho con un mensaje de miedo. Todos los mensajes sociales son de miedo y otro. Por ejemplo, el miedo ecológico. Dicen, se está calentando, el agua nos va a tapar. Mañana cada vez va a haber menos trabajo estable. El asunto de la automaticidad, la tecnología va a suprimir muchísimos trabajos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, el hombre está como... Exacto. Entonces, se vuelve a algo nostálgico, que es el retroceso de esa sociedad, que es peligrosa, sobre nosotros mismos. Es lo que pasa en muchos países. Hay como un retroceso hacia periodos anteriores, defensivos, ¿no es cierto? Y cada grupo social se va, digamos, defendiendo, se va instalando en espacios, por ejemplo, las ciudades cerradas. Y cada grupo social va tratando de preservar sus propios derechos y sus privilegios y sus garantías de libertad, inclusive, separadas del conjunto. Es el individualista, y yo creo que eso es muy negativo. Es muy... No sé si lo expliqué bien, ¿no es cierto? Muy bien, se entendió muy bien, perfecto, perfecto. Bueno. ¿Cómo sería para usted una buena política de Estado? Bueno, por lo pronto, lo que rige la política es el bien común. Por lo tanto, hay que empezar por analizar el bien común y no que el Estado esté dominado por los intereses de los grupos privilegiados que tienden a acaparar las políticas en favor de sus intereses. El otro tema es la justicia, empezando por la justicia social. ¿A quién beneficia? De allí que los hombres de gobierno tienen que tener en cuenta sobre todo los intereses comunes de la sociedad, sobre todo. Ahora, ¿qué ocurre ahora? Por una serie de fenómenos que me parece un poco largo de describir, pero sí, que se refieren a ciertos intereses globales, no territoriales, que están influyendo sobre los estados. Los gobiernos desatienden cada vez más el bien común para ocuparse más de los intereses globales, no territoriales, y la administración de las cosas. Y están sustituyendo la gobernanza de los hombres por la administración de las cosas. Le pongo un caso. El metro, el subterráneo de Santiago, los administradores de las cosas dicen, no, estamos en déficit, por aquí lo que tenemos que hacer es, ¿verdad?, subir 30 centavos más o un peso más el boleto, porque esto tiene que venir un balance que es así. Y resulta que el señor que tiene que usar eso, no tiene, es muy gravoso ir todos los días, etc. Entonces se arma un gran lío. Es decir, no tuvieron en cuenta los gobernantes que están gobernando para los hombres, no administrando solamente las cosas. Y me parece que la administración de las cosas
está ganando espacio sobre sobre la gobernanza de los hombres. Claro. Y eso se nota cuando usted lee los diarios. Todas las temáticas son déficit, dólar, costo país, riesgo país, ¿no? Todos son temas. Es verdad, es verdad. Subió la bolsa de Nueva York y están las acciones de tal, el otro. El Fondo Monetario dice tal cosa, que hay que adecuar esto para que el déficit... ¿Y el hombre dónde está? El pobre peón de Bragado, nadie se ocupa nunca, no interesa, no interesa para nada. No importa. No importa. Y pasa lo mismo en Europa. Una de las grandes críticas que hacen las sociedades europeas a la Comisión de Bruselas es que se ocupa más de esos intereses globales, ¿no? Globalizados, no territoriales, que del propio constituency que tiene que gobernar. Sí, lo hablé con una amiga ese tema, ella es francesa y me comentaba... Claro, entonces hay un shock ahí que... hay un tema grave. Claro, muy grave. Pasa lo mismo en Francia con los chalecos amarillos. El Brexit, en el fondo, es eso también. Exacto. Hay un repliegue, porque estos señores me quieren. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? No quiero dar ejemplos argentinos porque es una lástima que tropiemos algo en nuestra conversación, pero aquí es evidente. Sí, todos saben igual. Entonces, no quiero, ¿verdad? Todos saben. Claro, entonces el ser humano importa. Como alguien dice, no, bueno, pues tomen, vayan hacia, ¿cómo se dice? Seguridad social, hospitales prepagos, si no les gusta, claro, no importa. Es tan económico. Exacto. Es tan económico. Entonces, ya la idea del bienestar, la idea de la bondad del gobernante, de la virtud, que se pedía a los emperadores chinos, y bueno, y a toda la ciencia política de siglos, eso no. Claro, es verdad. Señor Archibaldo, proyectos políticos... Bueno, yo ya he revisado mi carrera, así que me ha ido bien, me gusta escribir. Ahora estoy un poco administrador de un proyecto minero en el norte, que yo los traje de Francia y va bastante bien. Estamos empezando una producción importante. Bueno, voy a escribir algún libro. Bien. Quizás sobre este cambio de paradigmas. Muy interesante ese libro. Este cambio de paradigmas, porque creo que es el gran tema de actualmente, que ¿para qué sirve el gobierno? ¿Para qué sirve el Estado? Solamente para administrar los grandes monopolios o las concesiones, o controlar a toda esa distribución de dinero a favor de ciertos grupos, o sirve para ocuparse del bienestar de los hombres. Exacto. Sería un buen análisis. Claro, sí. Me parece. Y eso cambia completamente el debate de la política. Exacto. Que no me metan todos los días a opinar sobre cosas que no tienen nada que ver con mi vida. Porque los pobres que están ahí, que están muertos de hambre en un lugar, están diciendo, bueno, no, yo cuando venga voy a poner un impuesto sobre el dólar del 7,7 que va a posibilitar que en vez de moverse 4,3 se va a comer. Y yo no se fijó que yo estoy con la nena acá y no puedo comer. Exactamente. No quisiera terminar el reportaje sin antes mencionar que usted recibió numerosas condecoraciones, entre ellas la de Comendador de la Legión de Honor y Gran Oficial de la Orden Nacional de Mérito de Francia, Gran Cruz de la Orden del Ejército Argentino y Orden Ecuestre Militar, Caballeros Granaderos de los Andes. Señor Archibaldo, un placer haberlo tenido en el programa. Fue una conversación un poco desimbarada, ¿no? Sí, pero lindo, la verdad que yo lo escucho a usted y aprendo muchísimo, me encanta. No, pero es muy generosa. Sí, tratamos de vivir con alegría y optimismo, que es muy importante. Quiero en ese sentido mencionar algo que un filósofo que se ha olvidado bastante, que es Baruch Spinoza, que él decía que
descreía en esto de que hay el bien y el mal, esto, el espíritu, el cuerpo. Dice, no, las dos fuerzas que cambian la vida, las positivas y las negativas, son la tristeza y la alegría. Y él decía que todo lo que es alegre da vida, da crecimiento, fortaleza y salud. Y lo otro era el negativo. Exacto. Él escribió la ética, ¿no? La ética de Spinoza, es muy importante ese libro. Sí. Se ha dejado de lado, pero es un siglo XVII, muy, muy importante. Y él habla de eso, de la ética de la alegría, considera. Sí. Y yo creo que también es muy importante, porque si nosotros cambiamos un poco el tono quejumbroso, sí, es verdad. Es evidente que hay que vivir con alegría, es lo que quiere decir optimismo, pero sobre todo confianza en el futuro. Exacto. En que nosotros vamos a mejorar, que vamos a hacer, seguro que vamos a ir a lo mejor, ¿no? Exacto. Pero bueno, hay que construirlo, como ustedes. Claro, y los amigos ayudan, las familias, la conexión con el otro. Yo creo que el cerramiento sobre sí mismo es muy negativo. Hay mucha gente que vive encerrada, cada vez más replegada, sí. Lo que no es bueno. Y miedos, desconfianza, bueno, y tristeza. La tristeza, sí. Bajar. Sí, sí, sí. Y el miedo paraliza, entonces no puedo... Exacto. Y hay que tratar de dar confianza, y sobre todo amor a la gente, porque la forma de mejorar las condiciones, la primera es reconocer la dignidad del ser humano. Muy importante. Porque usted va a un lugar, yo he ido mucho en el campo, a veces lugares donde vive gente, ranchos, bueno, ahora hay menos ranchos, pero igual, y uno va y trata con dignidad, con reconocimiento del ser. Cambia el asunto. Ese reconocimiento del ser mejora, da más fortaleza y le da más útiles para encarar la vida. O sea, y a uno lo ayuda. A uno, por supuesto. Eso es evidente. Es grandioso, sí. Y tratar de ayudar siempre, lo que he tratado siempre, de ayudar donde se puede ayudar. Exactamente. Así que bueno, muchísimas gracias. Mensaje sobre la alegría me parece que por está favor, bien. está lindo para cerrar. Y nosotros nos vamos hasta el próximo sábado a las 19, aquí en ¿A dónde vamos TV?